Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. La tragedia de Armero. Capítulo 1. ¿A dónde está mi pueblo? Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy nos ocupa es sobre la tragedia que asoló la ciudad colombiana de Armero, que desapareció de la faz de la tierra una fatídica noche del año 1985. En la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985, una luz de 30 metros de altura y 1 kilómetro de ancho, compuesto por agua, piedras, tierra, vegetación, cuerpos de animales y otros elementos, se abatió sobre la próspera población colombiana de Armero. Fue sepultada por completo, cobrando la vida de más de 20.000 de sus habitantes. A ese tipo de alud se le denomina lajar. Se define como un flujo de sedimento y agua que desciende desde las laderas de los volcanes hacia los valles cercanos. Durante los últimos siglos, los lajares han destruido más propiedades que cualquier otro proceso volcánico y han sido responsables de la pérdida de miles de vidas humanas. Los lajares, junto con la caída de ceniza o piroclastos, son la principal causa de riesgo asociada a los volcanes. El volcán Nevado del Ruiz, también conocido como la Mesa de Herveo, se encuentra en el extremo norte del Cinturón de Fuego del Pacífico, entre los departamentos de Tolima y Caldas, en Colombia. Ha estado activo por aproximadamente 2 millones de años. Su forma es cónica con pendientes pronunciadas. En sus laderas, el Nevado del Ruiz está cubierto de glaciares y su cumbre alcanza una altura de 5.321 metros sobre el nivel del mar. El espesor de la capa de hielo en estos glaciares varía de 50 a 190 metros de profundidad. A una cierta altura, el glaciar comienza a derretirse y el agua resultante fluye hacia el río Magdalena, que se encuentra al este del volcán, a través de los afluentes Lagunillas, Gualí y Recio, y también hacia el río Cauca al oeste. Estos ríos y sus afluentes, alimentados por los glaciares del Ruiz, suministran agua potable a más de 40 localidades de la cuenca. Durante miles de años, los ríos han cavado profundos cañones en las laderas del volcán, que se abren hacia los valles ubicados más bajos, de 300 metros sobre el nivel del mar en promedio. Esto significa que desde la cumbre hasta el valle hay una diferencia de 5.000 metros, lo que provoca que los desprendimientos de la capa de hielo cercanos a los cráteres del volcán adquieran gran velocidad al desplazarse por los cañones de los ríos, que es la ruta que presenta menos obstáculos naturales. El lajar que sepultó Armero y sus habitantes no fue el único que ha ocurrido en la historia del Nevado del Ruiz. A lo largo de sus miles de años de actividad, muchos flujos de lodo descendieron por los cañones de esos ríos, cubriendo con gruesas capas de sedimentos la superficie de los valles circundantes. Bueno, Armero era una ciudad, según el último censo, de 31.000 habitantes. Este relato es de Francisco González, habitante de Armero. Como sabemos, hubo 2 avalanchas anteriores en este territorio, la de 1595, la de 1845. Eso hace que Armero fuera una ciudad moderna, nueva, es decir, una ciudad restablecida, nuevamente hecha a principios del siglo XX, ¿sí? Y era una ciudad muy rica. ¿Por qué? Debido a todas estas erupciones, los suelos, los cultivos fueron muy fértiles por todas estas
elementos químicos que el volcán pues arrojó en avalanchas anteriores. Armero producía más algodón que toda la costa entera acá pues en nuestro país. Esta riqueza agrícola convirtió a Armero en un centro urbano de primer orden en pocos años. Y entonces, cuando es una ciudad rica, la gente va a buscar empleo, a buscar trabajo, los profesionales, abogados, médicos, agricultores, se funda la aviación de fumigación en Armero, había más de 40 colegios, clubes deportivos, o sea, la vida cultural en Armero fue bien importante. Entonces, en un pueblo donde haya 3 salas de cine, eso ya resulta muy significativo, o donde existe un museo. El primer lajar registrado del Nevado del Ruiz ocurrió en 1595, causando la muerte de 630 personas en la cercanía del río Lagunillas. La siguiente avalancha fue en 1845 y descendió por el mismo cañón de ese río. Fue más pequeña, pero más mortífera, ya que causó la muerte de alrededor de 1000 habitantes en esa catástrofe. Sin embargo, pasaron muchos años desde esos sucesos. La población en el valle cercano al Nevado del Ruiz dejó de preocuparse por estos fenómenos naturales. Todo quedó olvidado por muchas generaciones de armeristas, como lo recuerda Francisco González. La conciencia del habitante de Armero realmente podía ser nula, porque uno desde el colegio, en las clases de geografía, de historia, uno sabía muy bien de los ríos, el Amazonas, el Sena, el Mississippi, etcétera, etcétera, pero de su propio río no tenía uno como la historia vigente, como la historia real de lo que acontecía. Ahí fue pues una falla, desde la misma educación nuestra en los colegios. La ciudad de Armero se ubica a orillas del río Lagunillas, a unos 48 kilómetros al noreste del volcán Nevado del Ruiz. Pues la vida de Armero era muy buena. José Oviedes González vivía y trabajaba en Armero. No había desempleo, no había hambre, todo el mundo trabajábamos. Yo trabajaba en una hacienda, esa hacienda empleaba más de 50 obreros semanales. Allá había siembra de algodón, siembra de maní, siembra de maíz, sorgo y arroz también. Bueno, Armero era un pueblo muy próspero, había mucha plata en Armero. A este sobreviviente lo llaman el abuelo Tata y disfrutó de la ciudad durante su próspero desarrollo. Se movía toda la economía casi de Tolima en esa época porque se movía mucha plata, había mucho comercio. Entonces Armero era una ciudad importante, era como la más importante en esa época del Tolima. Todo esto fue destruido aquella noche del 13 de noviembre de 1985 debido a la actividad volcánica del Nevado del Ruiz. Una primera consecuencia fue el desprendimiento del 10% de la masa de hielo que rodeaba su cumbre. Esta masa se derritió y provocó el lajar, que arrasó todo en su paso a través del río Lagunillas, sepultando Armero. Francisco González opina sobre lo ocurrido y critica lo que se pudo haber evitado. La erupción del volcán, pues obviamente no se hubiera podido haber evitado, pero sí las muertes innecesarias. Esta catástrofe estaba anunciada y viendo de todo lo que el gobierno no hizo, toda la omisión, porque el gobierno hubiera podido haber hecho unos programas de divulgación serios, contundentes, todos los organismos competentes hubieran podido hacer una gestión de riesgo seria donde se le hubiera
avisado a los habitantes que esta tragedia iba pues a pasar, o sea que podía ser posible que la erupción del volcán Nevado del Ruiz a través de sus ríos, particularmente en Lagunilla, llegara a arrasar con la ciudad de Armero. Es decir, estas muertes innecesarias si hubieran podido haberse evitado en 1985. En esta tragedia que causó un gran número de muertos, queda clara la importancia de la prevención y de organizarse ante la posibilidad de que ocurra una catástrofe, como la que aniquiló a la población de Armero. Francisco González lo confirma. Y la otra falla de la conciencia en los armeritas es que no hubo realmente una divulgación seria de gestión de riesgo. Una gestión seria, gestión de riesgo se hace con mucha promoción, con divulgación, con muchas charlas en la radio, prensa, televisión, con alarmas. Y si suena, ustedes tienen 2 horas para evacuar, y si suena en este otro lado, entonces tienen 1 hora y 50 minutos porque está, o sea, pues más cerca, tienen que salir hasta tal sitio. Entonces, si eso se hubiera hecho en Armero, no hubiera habido tantos muertos. Leonor Garzón fue profesora en Armero y también sufrió las consecuencias de la tragedia. Pero nosotros no teníamos ni idea de la inmensidad de esta tragedia, ni nos imaginamos qué iba a suceder, porque no teníamos conocimiento, ni en los colegios, ni el gobierno, aunque ellos eran sabedores de lo que iba a suceder, de la avalancha. Pero hicieron caso omiso. Realmente como muchas cosas que el gobierno hace caso omiso de ellos para evitar de pronto pagarle a la gente o evitar muchas muertes en ese caso. Francisco González y Leonor Garzón denuncian las muertes innecesarias que se produjeron, como las que sufrió la familia de José Oviedes González. Ahí tenía yo un hermano con la señora y tenía los hijos también, 5 niños. De esos 5 niños, pues se le perdieron 4 y la señora también, que eso no se supo en dónde fueron a parar de la avalancha. Se desapareció el pueblo. ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi familia? Empezando por mi mamá, mis abuelos, mis tías, primos. ¿Dónde están los amigos? Esto se acabó. Las respuestas a estas inquietantes preguntas se desarrollarán en el próximo capítulo de esta serie. Soy Jorgelina Petro Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticia, en el primer capítulo del drama La tragedia de Armero. Hasta la próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y los testimonios de víctimas alcanzadas por la tragedia, artículos de prensa y el comentario de analistas e historiadores. Algunas de las voces y sonidos fueron recreados con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.